Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo a las 8:17 de la mañana de hoy, 19 de agosto del 2026. Y hoy exclusivamente vamos a hablar del lío, de la montaña de lío y de escándalo que tiene el gobierno de Jennifer González, Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez con relación a Power Expectation, Enchanted Rock y Reyes Contractor. ¿Qué más saldrá de las corporaciones? Y en este momento es la Junta de Control Fiscal quien está descubriendo la información que le llega, obviamente, porque tiene muy cerca a uno de los cabilderos en Puerto Rico de Enchanted Rock, que es el bufete de abogados O'Neill y Borges, de cómo desde el primer momento en que Enchanted Rock empezó a gestionar este acuerdo, ahora sabemos que desde enero de este año, Enchanted Rock le había dicho a Power Expectations que no iba a formar parte de este contrato. Y esto es súper importante porque pone en precario tanto a Josué Colón, SAR de Energía, servidor público, jefe de las alianzas de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, Mary Carmen Zapata, y al propio licenciado Osvaldo Carlos, que como ustedes saben es el jefe de esa oficina 3PPO independiente de adquisiciones que dirige todos los negocios relacionados con los proyectos de energía y su contratación. ¿Por qué me quiero dedicar exclusivamente a esto? Porque yo creo que el enjambre de información que hay cuando la Junta de Control Fiscal baja bien tarde en la noche las cartas que tiene sobre cómo se dio este contrato y cuál es la no participación y participación de Enchanted Rock, alertando que no iba a participar del proyecto, ahora le traen un rostro distinto o le añaden un rostro, podemos decir, a esos rostros de Mary Carmen Zapata, José Colón y Osvaldo Carlos Linares, que son las personas que entre Osvaldo Carlos ha sido el portavoz de Mary Carmen Zapata y Josué Colón, que son los que activamente se supone que velen por el dinero del pueblo de Puerto Rico. Una firmó el contrato y el otro lo defiende hasta el día de hoy. Josué Colón salió del espectro público el domingo 9 de agosto. Y ese día, muy agitado, ya yo veo por qué está agitado, le echó la culpa al Mensajero. Habló mal de la periodista y del programa de Los Datos Son los Datos que dirige Jay Fonseca, que produce, porque ellos fueron los que primero sacaron la información de que algo Enchanted Rock había dicho sobre Joby Wicks. Y a mí me llama la atención que aquí la gente ha querido minimizar lo que es la participación de Joby Wicks en todo este asunto.
Y con la carta que vamos a analizar hoy de la Junta de Control Fiscal, nos damos cuenta de lo que siempre supimos cuando esta servidora y el Centro de Periodismo Investigativo hicieron en 24 horas las diligencias para descubrir la identidad de Joby Wicks. Porque la carta de hoy precisamente pone en claro que aquí había una participación activa de los elementos de los elementos de Enchanted Rock. Puede ser rockera la gobernadora porque le encanta el entretenimiento. Y todo lo que tiene que ver con el asunto de ese contrato con Power Expectations y Reyes Contractor. A mí me parece que es importante también establecer de plano que los elementos que han salido públicos y que construyen una narrativa que trata de dar precisamente con lo que en efecto ocurrió en este contrato, cuando minimizan la posición o quién es Joby Wicks, o algunos la silencian, como dijimos ayer de la Junta de Control Fiscal, creo que está claro porque Joby Wicks es esa persona que alguien trae para que firme por Enchanted Rock cuando en efecto no es un empleado de Enchanted Rock. Y esa postura de Joby Wicks, que está convicto por un caso en el 2019, que todavía no ha sido sentenciado, coloca a la figura de Joby Wicks sabiendo exactamente quién lo contrató o quién lo trajo a esta transacción. Y quiero dejar eso súper claro, porque ningunear la participación de Joby Wicks en todo esto, a mí me parece que es desconocer realmente lo que podría estar detrás de esta transacción y quiénes están velando esta transacción desde el primer momento. Voy a dejar eso ahí para pasar a discutir en efecto lo que me parece que es la carta más reveladora, como ellos mismos alertaron cuando le escribieron ayer a la gobernadora, diciéndole, esta carta está ahí, esto lo descubrimos en este proceso de descubrir lo que ha pasado. Eso le dice la Junta de Control Fiscal. Déjenme ponerla en pantalla para que ustedes vean a quién le dirige esto la Junta de Control Fiscal, que en efecto, no sé si le da un CC a la gobernadora, tengo que verificarlo, pero en efecto se la envía a los presuntos implicados, José Colón, Osvaldo Carlos Linares, presidente de la 3PPO, y Mary Carmen Zapata, Acosta, directora de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque es importante ver si se la envió o no se la envió a la gobernadora. Porque la que tiene poder sobre Mary Carmen Zapata y Josué Colón, e incluso sí se le envió copia a la gobernadora, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara y al jefe del negociado de energía, Edison Avilés de Lis, que como ustedes comprenderán, también es el mudo simpático de esta transacción, como Mary Carmen Zapata. Tiene tanta responsabilidad como tiene Mary Carmen Zapata, como tiene Josué Colón y como tiene Osvaldo Carlos. ¿Por qué se le envía a la gobernadora? Esas tres personas están ahí en sus posiciones gracias a la gobernadora Jennifer González Colón, el zar de energía con un nuevo puesto, porque es el más que sabe de energía y supuestamente iba a traer la energía temporera y la estable a través de las alianzas público-privadas. Josué Colón, Mary Carmen Zapata es la directora designada por la gobernadora de Puerto Rico y Osvaldo Carlos es el analista de radio que incursiona en el servicio público indirectamente, porque es el que hace por esa oficina que está en las APP toda la negociación con los proyectos de energía. En el 2023, cuando le dan un contrato para crear esa oficina,
Así es que la gobernadora tiene hoy la bola en su cancha. Y la bola en su cancha porque Jennifer González Colón ha sido capaz de decir que no recibió o no ha visto, vamos a ser más específicos o directos, no ha visto, dice la gobernadora, la carta que le envió la Junta de Control Fiscal, lo dijo literalmente, de 15 páginas donde enumera todo lo que quieren ellos que se le conteste, incluso quiénes son los cabilderos de este proyecto. No lo he visto, pero tengo que decir que ellos tuvieron ese contrato desde octubre del año pasado. Si la Junta fuera diligente en la revisión de los contratos del gobierno, para empezar, eso fue el 3PPO, la culpa también es de Osvaldo Carlos, que es una compañía privada que yo heredo porque es de las alianzas público-privadas. Es una compañía que hace la evaluación y la selección de todas esas compañías que por ley tiene el gobierno de Puerto Rico que seleccionar a una empresa. Si ellos, la Junta, hubieran hecho todas estas evaluaciones el año pasado, el mismo año pasado hubieran descartado, se hubieran adjudicado a cualquier otra compañía. La Junta tiene la responsabilidad directa. Tuvieron 10 meses para la evaluación de esta magnitud, cuando tienen acceso a toda la información y pudieron directamente tomar cartas en el asunto. Y catalogó de una irresponsabilidad las acciones de la Junta con el contrato, el cual el organismo cuestionó desde temprano en la mañana. Yo no pongo en duda la capacidad de Osvaldo Carlos, que fue fiscal federal. Esa es la compañía que hizo la evaluación, que no es el gobierno de Puerto Rico. Yo no revisé ese expediente. No tengo manera de saber los detalles, pero que la Junta haya tenido el expediente desde octubre y 10 meses más tarde diga que viene a revisarlo, creo que es una irresponsabilidad. Vamos por parte, Jennifer González. Si usted dice que la Junta es responsable, que yo creo que este es el juego de la sillita nuevamente, más responsable eres tú, no más corrupto eres tú. Yo creo que ustedes como gobierno, Josué Colón, Mary Carmen Zapata, cuando ustedes tuvieron esta transacción para atrás y para adelante, y gobernadora, esto es lo que sabemos hasta ahora, créame, seguimos investigando y sé que vamos a llegar a más. Ustedes tuvieron esta negociación entre la Oficina de Adquisiciones, la Autoridad de Energía Eléctrica y las APP. No 10 meses, la tienen desde el 2025. Desde marzo del 2025. Cumplió un año en marzo del 26. Firman en junio del 2026. Tienen información 7 días más tarde que aquí hay un fraude. ¿Y sabe qué, gobernadora? Ustedes firmaron el contrato con Power Expectations y con Flotec. Ustedes sacaron a Enchanted. Ay, bendito, nos descubrieron el tollo con Enchanted. Vamos a traer a Flotec. Pero dejaron a Power Expectations. ¿Cómo es que ustedes lo dejan? Pero ahora vamos a la carta de hoy. Eso es sobre la carta que usted dice que no ha visto, gobernadora. Que usted quiere otra vez decirle al país, y la narrativa oficial es que usted heredó todos los males. Usted es la buena, la santa y la pulcra. Y los malos son Ricardo Rosselló Nevares, con quien usted corrió en la misma papeleta, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, cuando usted dijo voten a Ricardo Rosselló Nevares, y sabemos que siguió como comisionada residente de Pedro Pierluisi, y el último malo, antes que usted, en el Partido Nuevo Progresista, porque aquí no ha habido otro gobierno, son de ustedes, es de ustedes, es Pedro Pierluisi. Eso es lo que usted está diciendo hoy. Vamos a ver qué va a decir con esta carta. Porque esta es una segunda carta. Y en esta segunda carta, la Junta de Control Fiscal dice anoche, poco le faltó con decir estamos horrorizados. Dice exactamente a Josué Colón, a Osvaldo Carlos y a Mary Carmen Zapata que han recibido una carta del 17 de junio que le fue enviada por Enchanted Rock a los funcionarios, incluso abogados, y ya vamos a esa carta, y que esa carta que ellos incluyen tiene
revelaciones altamente preocupantes con relación a cómo corrió este asunto entre Power Expectations, Enchanted Rock y Reyes Contractor. Parecería que en Reyes Contractor es este elemento corporativo que está ahí, pero es silente. Y mi impresión es que tanto como esta carta establece que Power Expectation es quien empuja que Enchanted Rock firme, y cuando se da cuenta que no va a firmar, traen a Joby Weeks. Pero a Reyes Contractor lo mencionan como, porque obviamente es parte de la contratación. Pero el 17 de junio, esta carta claramente dice que la información el 17 de junio, esta carta enviada a Mariela Quiñones y Miguel García de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas que dirige Josué Colón, Mariela Quiñones y Miguel García, le escribe E-Rock precisamente sobre el famoso contrato firmado el 10 de junio para energía temporera y 400 kilovatios adicionales, que dicen claramente que el contexto correcto empieza a correr el 19 de marzo del 2025. El contexto de la transacción que ellos cuestionan, porque desde el día 1, lo que está en cuestionamiento aquí es el famoso memorando de entendimiento que dice Osvaldo Carlos Linares, y nos dijo aquí, él nunca ha venido aquí, pero nos confirmó a través de nuestras entrevistas, lo ha dicho en múltiples entrevistas, que lo que le da a él la posibilidad, oigan esto, de firmar ese contrato con Joby Weeks, es que hay un memorando de entendimiento que supuestamente en ese memorando se ponen de acuerdo Enchanted y Power Expectations para que sea Power Expectations quien represente en todo momento a Enchanted en relación a los negocios que querían hacer para vender ciertos equipos, ciertos productos relacionados a la energía. Y aquí, gente, Enchanted Rock está diciendo con todas las letras que desde ese momento ellos dijeron que no iban a firmar ningún memorando de entendimiento para esos efectos. Porque lo que pretendía vender ese memorando de entendimiento en términos de producto eran turbinas, y que ellos no venden turbinas, que lo que venden son motores entiendo que el término es alternativo, pero déjenme confirmarlo con la carta. Es decir, que E-Rock le está diciendo a la Junta de Control Fiscal, E-Rock le está diciendo a Mariela Quiñones y a los representantes de la APP, los abogados de la autoridad que dirige Josué Colón. Mire, desde marzo del 2025 yo le estoy diciendo a esa gente, yo no puedo firmar eso. Porque ese memorando de entendimiento dice que yo voy a vender algo que yo no vendo. Marzo del 2025, gobernadora Josué Colón, y si no, que Mariela Quiñones diga, y el otro abogado, que no es cierto, porque el problema es que esto es una carta que está trayendo E-Rock precisamente
Mariela Quiñones y Miguel García, está diciendo, desde el marzo del 19 yo les dije que yo no iba a firmar eso. En mayo, Eddie Echevarría, el presidente de IROC, está diciendo, insistiendo en que eso va. No. Le dice precisamente IROC no puede ir porque nosotros no vendemos eso. Cuando sigue insistiendo, no insiste necesariamente siempre con Eddie Echevarría. Hay otros personajes, pero antes de llegar a eso, este es Eddie Echevarría, el que está en el centro entre Osvaldo Carlos y el SAR de Energía. Esto es una foto que nosotros creamos con la imagen de Eddie Echevarría porque nadie la ha traído. Y me parece que es súper importante traer a Eddie Echevarría, que es el presidente de Power Expectation, que en este momento está diciendo a la Junta de Control Fiscal que Enchanted trajo a Eddie Echevarría como la persona que está empujando que se firme el contrato. Recuerden que aquí en todo momento nos han dicho que quien va a ejecutar este proyecto es Power Expectations. Y el gobierno de Puerto Rico supo el 17 de junio, que ahora la Junta dice que aparentemente es a través de esta carta, que no solamente Eddie Echevarría la estaba empujando, sino que ellos detectaron falsa representación de parte de Eddie Echevarría en torno a que ellos iban a firmar el contrato, porque ellos advirtieron desde el día 1 que no lo iban a firmar. Porque ese memorando de entendimiento para vender unos productos, ellos no lo podían firmar. Y lo interesante de esto es que traen a Eddie Echevarría, vuelvo y repito, en múltiples ocasiones, como en mayo de este año, en mayo del 2025, que diciendo que el contrato, en mayo del 2026, perdón, que es cuando la Junta de este año, cuando la Junta aprueba el contrato con unas condiciones, Eddie Echevarría dice que el contrato fue aprobado a pesar de que sabía que Power Expectation no iba a firmar ese contrato. En junio 3 del 2026, aquí entra Landon Gallagher, el alegado jefe de operaciones de Power Expectations. Le envió un correo electrónico a John Carrington preguntándole por la firma del contrato de una versión del 2 de junio del 2026 y que solamente aparecía firmada por Landon Gallagher. Ustedes recordarán que nosotros publicamos precisamente a Landon Gallagher porque era la persona que también estaba identificado en Power Expectations y que firma el contrato. Y es importante decir que Eddie Echevarría no firmó ese contrato. Lo firmó el supuesto jefe de operaciones. Sigue siendo importante, pero sobre todo, bien claro, que aquí se estaban pasando los papeles. Se estaban pasando la papita caliente entre el papeleo del contrato. Porque si no, ¿cómo es que ahora la Junta de Control Fiscal nos revela, no, a nosotros quien nos estaba empujando el contrato con todas las letras era Eddie Echevarría? Y en su momento, en mayo del 2026, Landon Gallagher, el que tienen al centro de esta foto. Gente, por eso es tan importante que prevalezca el tracto. Y ese tracto yo creo que es bastante claro. Y sobre todo en las cartas que está trayendo la Junta, la de ayer de 15 páginas, que obviamente son casi 11 páginas de anejo, donde le hace el relato a la gobernadora, a Josué Colón y a Osvaldo Carlos, de todas las inconsistencias, pero sobre todo de todas las preguntas que tiene, porque ellos quieren saber la pregunta, a mi juicio, más importante aquí: ¿quiénes fueron los cabilderos? Porque ahí es que
vamos a seguir conformando el rompecabezas. ¿Quiénes se sentaron a pedirle al gobierno de Puerto Rico y a una matriz como Enchanted, que tiene toda la experiencia de manejar proyectos de energía en Texas, presentarle a Power Expectation, que lo más que hace es poner plantas eléctricas y generadores en las casas de Florida? Eso es lo más importante. ¿Quién? ¿En el Partido Nuevo Progresista? ¿En el Partido Popular? ¿De dónde son los cabilderos? Y lo siento, lo circunscribo a esos dos porque vamos a ver ahora cómo hay otro elemento del Partido Popular en todo esto. Más allá de que Pablo Carlos es popular, etcétera, etcétera. ¿Quién lo trajo? A saber. Pero vamos ya mismo, vamos a seguir con el tracto de esta carta, que realmente es una carta súper reveladora. Cuando sigue Enchanted narrando el contexto histórico, sobre todo. Pasamos de junio, del 3 de junio, específicamente a el 4 de junio. Hay más comunicación. Y esto, vuelvo y repito, me parece que es lo más importante siempre. Más comunicación con Power Expectation. Le dijo, estamos claros, Power ya le dijo, Enchanted ya le dijo a Power, no voy a firmar, en respuesta a un correo de Payson Tucker de Enchanted. Gallagher y Echevarría reiteraron que ellos sabían, o sea, Payson Tucker le dijo, nosotros no vamos a firmar ese contrato. El 4 de junio del 2026, 6 días antes, ¿ok? En respuesta a esa posición de Enchanted, no voy a firmar. El 5 de junio del 2026, el supuesto, el alegado, dice Enchanted en esta carta. Esto es bien importante y déjenme darle un zoom aquí. Lean al final de la carta cuando habla en respuesta el 5 de junio del 26. Abraham Freire, el alegado jefe de la división legal o jefe legal de Enchanted, le envió un mensaje importante. Un mensaje en respuesta al correo electrónico de Tucker de Enchanted, donde le dice que lo que tiene que pasar es que se firme el contrato. Volvemos. Gente nueva. Aquí es donde la puerca entorcha el rabo. Hay un supuesto jefe de legal de Power Expectations que habla de que lo que tiene que pasar es que firmen el contrato. Y dice que Enchanted debe ejecutar el acuerdo que ya se había emitido porque había consentimiento mutuo. El acuerdo, el MOU que dice, volvemos, que dice Enchanted, yo no firmé eso. No, que no lo podía firmar. Y Abraham Freire, ya mismo vamos a ver quién es Abraham, dice que sí, que lo firme. Anoten, ponlo en la nevera. Otro elemento, ya les presenté a Eddie Echevarría. Hay un nuevo elemento aquí, según la carta de la Junta de Control Fiscal, que dice que se llama Abraham Freire Medina. Yo le pongo el Medina, ellos ustedes saben que no usan los segundos apellidos, pero es Abraham Freire Medina, abogado, porque dice que es el jefe de la división legal. El mismo día, le envió Enchanted una carta al licenciado Freire diciéndole, nosotros no tenemos la intención de participar en un contrato, 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 contra
de 400 megavatios de energía temporera como proyecto en Aguirre, porque es en la central Aguirre. Si usted ve este tracto entre el 3 y el 5, insiste, desde mayo insiste Eddie Echevarría, después Gallagher, y ahora añaden a Abraham Freire Medina. El que dice, ustedes tienen que firmar porque nosotros tenemos un acuerdo de entendimiento. Pero Chante le dice a la Junta, nosotros en esa carta le dice a las APP, nosotros desde el día 1 dijimos que no podíamos firmar ese acuerdo porque nosotros no vendemos turbinas. Seguimos. Antes de seguir, quiero cualificar quién envió esta carta a las APP. Es el abogado de IROC, que se identifica, el abogado principal, como Davis Zapfe. Davis es este joven abogado que asume la posición de Enchanted Rock, diciendo, mire, nosotros desde marzo del 25 le estamos diciendo a esta gente, no van para ningún lado. Nosotros no vendemos eso, no vamos para ningún lado. Seguimos. Es la crisis realmente entre el lío corporativo, pero el empuje que tiene Power Expectations, porque esto se dé. Porque los 5.800 millones le toquen a ellos, a Reyes Contractor, y por un lado dicen que Enchanted, porque supuestamente Joby Wicks firmó, pero aquí nos descubren el tracto completo de cómo es que E-Rock se entera de que hay un contrato firmado cuando ellos no firmaron. Por eso es que insiste el 17 de junio del 26 en esa carta, que la Junta la había mencionado pero no la habían traído, que las actuaciones de Power Expectations y sus ejecutivos constituían fraude. Incluso hablan de extorsión, de blackmailing. Gente, esto pica y se extiende de una manera bien burda, a mi juicio. Pero ya mismo vamos al análisis de las conclusiones. Cuando hablan del famoso Abraham Medina, nos añade una imagen de Abraham Medina. Y es, Abraham Freire Medina. Y es esta persona, esa foto es una foto de su perfil de Facebook. Es un abogado penalista y civilista que litiga tanto en la jurisdicción de Puerto Rico como en la jurisdicción de Estados Unidos aquí. Que nada más y nada menos es el presidente de una corporación que se conoce como Universal Properties, que le da en el ámbito público un antecedente interesante. Y es que el presidente de esta corporación es parte de los mencionados en esas historias que hicieron los colegas del Centro de Periodismo Investigativo sobre los estorbos públicos. Es decir, ustedes recuerdan que aquí hubo una alegada investigación que se mantuvo en el Departamento de Justicia por un tiempo, incluso contra el alcalde de Caguas, por el lío con los estorbos públicos. Esta fue una investigación de los colegas del CPI desde el 2023. El 11 de febrero de este año, Universal Properties Realty Government Services, que estaba siendo investigada por justicia, como les digo, por las irregularidades no solamente en Caguas, en diferentes municipios, cambió de compañía. O sea, ya no es Universal Properties Realty la que mantiene el asunto de los escombros públicos, sino ahora es una nueva entidad que se conoce como CRSG, donde en efecto no está Freire Medina. Pero cuando habla la Junta de Control Fiscal
de esta persona que se identifica como jefe de la división legal o el General Counsel, como le llaman ellos, de Power Expectations, estamos hablando de Freire Medina, quien también tiene como antecedente haber sido uno de los defensores de Jerome Garfer en uno de los líos, en uno de los casos de violencia doméstica, conducta criminal que se buscó en los tribunales por violencia de género. Esto es lo que deja caer la Junta de Control Fiscal. Cuando la Junta hace este relato, también incluye algo que me parece muy importante destacar. Y tiene que ver con que en un momento dado, Power Expectations insiste y le envían un correo electrónico de ese abogado demandando que supuestamente la firma de Levy Law Firm, con base en Miami, con oficinas en Miami, le había representado que en efecto Power Expectations tenía una reclamación, que podrían reclamar en daños $10 billones porque E-Rock no firmara ese acuerdo. En respuesta a todo esto, alega E-Rock que fue Freire quien le dijo, oiga, nosotros tenemos una reclamación de 10 billones si ustedes no firman, no han llegado al acuerdo, no han firmado el acuerdo para este contrato. Eso alega esta carta de E-Rock. Y representa que en ese tollo está el famoso bufete Levy. Específicamente dice que en respuesta a esa carta, un abogado de Levy, Gibson, Dunn and Crutcher, otro bufete, son dos bufetes, Levy, que hace la representación supuestamente a Abraham Freire Medina diciendo que Levy tiene una reclamación de 10 billones por Power Expectations porque E-Rock rompió o no va a firmar el contrato o no firma. Y este abogado que representa a Levy, y esto es bien importante porque ustedes dirán, adiós, ¿y por qué Levy no se representó él mismo? Importante. Este abogado dice que puede notificar que aquí hay blackmail and shakedown. En todas las traducciones pueden ver que definitivamente se trata de falsa representación y fraude. Y que, en efecto, ese MOU entre Power Expectations y Enchanted es fraudulento y constituye conducta antiética. Y que Levy le respondió directamente a su abogado Gibson Dunn, que no tiene nada que ver con lo que está representando Power Expectations y nunca escribió una carta enviada como la carta enviada el 5 de junio y no autorizó a que se utilizara su sello de cartas, su letterhead, su encabezado, su imagen. Es decir, que aquí hay una carta que supuestamente circula a Enchanted Rock por parte de Power Expectations y su jefe legal, alegado Abraham Freire Medina, que alega algo que el bufete dice, nosotros nunca escribimos esa carta. Y la gobernadora dice que quiere más evidencia de que aquí hay un truco y que aquí todo el mundo tiene las manos en este truco. O la gobernadora va a decir que tampoco leyó la carta de anoche de la Junta de Control Fiscal, porque ella va a seguir insistiendo
en la propaganda, en el repítelo mucho para que se crea que es la Junta de Control Fiscal la que tiene las manos sucias. Gobernadora, nunca hemos dicho que la Junta de Control Fiscal no tenga algo que decir en este asunto y sea responsable. Pero el gobierno suyo, de Tomás Rivera Chats y de Carlos Johnny Méndez, le tienen que explicar mucho a este país de cómo se generó este contrato y si todavía Josué Colón y Mary Carmen Zapata gozan de su confianza a pesar de que estuvieron a punto de perder 5.800 millones de dólares. ¿O usted se cree que Power Expectations, que tiene también una otra compañía que le pone receptáculos a la gente en las casas, tenían la capacidad para traer 1.800 millones como tenían que pagar de una fianza y nunca prestaron? Que tenían la capacidad técnica para traer 5.800 millones en energía temporera, porque eso era lo que le iba a costar para producirla. Y desde junio no movieron ni un lápiz. De hecho, vuelvo y repito, no prestaron la fianza. Porque el que supuestamente iba a prestar la fianza era Joby Wicks, que muy campechano demuestra que tiene un grillete porque no ha sido sentenciado, pero hizo alegación de culpa de un delito grave de fraude de criptomonedas. Y ahora tenemos que decir que Luis Levy es parte de los que no se podía representar, no le podía decir a Enchanted, mira, yo como abogado te digo que yo no soy. No, tenía que traer a Gibson porque posiblemente Levis sea parte de la investigación, sea testigo y no se podía poner él ahí. Tenía que traer a otro que dijera, mira, yo te firmo todo, la declaración jurada mía. Eso no lo hicimos nosotros y ese letterhead no es nuestro. Fuerte, gente. Pero Osvaldo Carlos tuvo una entrevista ayer que honestamente yo no la vi, diciendo que no, que aquí estaba todo bien y que aquí el problema es que alguien los cogió de bobos a ellos, a Mary Carmen Zapata, al Sal de Energía, y que ellos no saben quiénes son y por eso refieren los casos a las autoridades federales. Aquí lo que hay que preguntarle a la gobernadora es cómo Josué Colón, que fue traído y reivindicado al pueblo de Puerto Rico a través de la administración de Tomás Rivera Chats y Pedro Pierluisi, cuando lo hicieron director de la autoridad y lo trajeron del retiro, diciendo que iba a resolver los problemas de energía eléctrica porque él tenía una amistad, porque a mí me dicen que hasta amigos, pero bueno, tenía una buena relación con los unionados y con Jaramillo. Porque es que aquí, entre esos macharranes, todos, de pipí cogidos, como dicen los catalanes. Y por eso tuvimos de vuelta a Josué Colón. Y como dice esa Vanessa, que se lo acabo de contestar, que escuchara nuestro programa, porque tenía mucho más de este asunto, fue Pedro Pierluisi quien trajo de vuelta a Josué Colón. Y ahora, Josué Colón realmente hizo las cosas bien en este asunto. Tiene las manos limpias Josué Colón para decir que había que seguir empujando a Power Expectations. Porque entre Josué Colón y Osvaldo Carlos, a espaldas de la Junta, por lo menos, eso dice la Junta, cuando vieron el tollo el 17 de junio, entre lo que decía Enchanted y la firma ilegal y fraudulenta de Joby Wicks, dijeron que se podía traer a Flotec por la cláusula de cesión o de asignación. Ay, mira, Enchanted no cumplió, vamos a traer a Flotec que ya la tenemos en el pipeline. Sin encomendarse a nadie. Pero no sacaron a Power Expectations. Y lo que le está diciendo el 17 de junio IROC a los abogados de la APP es precisamente que aquí hay conducta fraudulenta de Power, no de Enchanted. Porque Enchanted es el que trae la información. Y gobernador, ¿y ahora qué hacemos con José Colón y Mary Carmen Zapata y Osvaldo Carlos? Nos los tenemos que tragar porque usted dice que aquí si alguien incumplió fue la Junta.
hay que tener pantaletas de verdad para decir una cosa como esa. Y los nuevos implicados, yo creo que tendrán que en su día decir lo que tengan que decir con los abogados que tengan. No sé quién representa a Power Expectations. Es algo que voy a tratar de conseguir hoy, pero mientras el Senado le pidió, el presidente del Senado, y estuvieron de acuerdo los legisladores en hacer una petición de información sobre todo el asunto de este contrato. Entonces, una se plantea, porque yo les digo que aquí el Partido Popular tampoco puede decir que no está, porque cuando hablamos de Universal Properties y hablamos de Freire Medina, ahí había elementos del Partido Popular, y por eso, de hecho, una de las portadas de los colegas del CPI en esas historias fue precisamente el toque popular de los estorbos públicos. No quedó en nada la investigación, por lo menos con relación al alcalde. No sabemos si va a hacer algo el Departamento de Justicia con relación a la corporación. Departamento de Justicia de Domingo Emanuel y de Lourdes Gómez. Pero de que hay mucho. Y yo creo que si una pregunta tiene que contestar la gobernadora es si todavía Mary Carmen Zapata y Josué Colón son de su confianza a pesar de este tollo. Este tollo no se llama Partido Independentista, ni Victoria Ciudadana, ni Proyecto Dignidad. Este tollo se llama Partido Nuevo Progresista, Mary Carmen Zapata y Josué Colón. Voy a ustedes, gracias por estar. Recuerden, siempre que estemos en vivo pueden aportar a nuestro proyecto a través de este chat. Gracias, Sandra Infanzón llegó primero por ahí, Vivian Rivera, Norberto Cancel, Domingo Delgado, Vivian López Pérez, María Crechoni, saludos amiga, Irving Maldonado, Rita Guzmán desde el oeste, Madeline Rivera, Bayamón, Julia Rodríguez, Hermi Alvarado también está por ahí, ¿dónde estará hoy? Lilian Ferrer desde Chicago, Edgardo Núñez Méndez, J. Rodríguez, Efraín Borrero, María Isabel Santiago, Nicolasa, Yani Moreno, Mary Fonseca, saludos querida, Adalberto Ramos, Diana Rodríguez, Carlos Maldonado, María Busoli, Seth Brown, Luis Daniel Ortiz, María Fontane, Marisa Figueroa, ¿eres nueva o no te había visto? También está por ahí Edgardo Gómez, Heidi Ramírez desde Michigan, Ed Méndez, Mick Bernie, saludos querida, Olga Inés, Víctor López Matos, Fran Dávila, saludos, Elizabeth Linares, de Bones Colón desde San Juan, José Miguel Morales también por ahí, Nieves Brach, saludos, Edgar Cardona, ¿quién es más? Está por ahí, Nelson Guzmán, Rita desde el oeste, Méndez, siempre salúdame a Elsa, Mildred Lozada, José Miguel, Vivian López Pérez, Carmelo Rodríguez alias Malungo, Sandra García desde Estados Unidos también, desde la diáspora, Ariel Cartagena, siempre por ahí, Adalberto, Cristri, Meribé Martínez, gracias Miriam Mercado por tu aportación. También está por ahí Edith Martínez, Milagro Fontán, creo que ya lo dije, Eneida Soto, María Fontanes, María Colón Sánchez desde la montaña de Puerto Rico, Corozal, mi amigo Papo Doner desde Florida, también Norberto La Santa, ¿quién más está? Saludos Carmen y bonito día a todos, saludos a ti querido, La Vitata, Carmen Negrón, saludos Julio Vargas, Irmita Mivaldi, todo el mundo, Hilda Rodríguez, Gerardo Zamora, saludos, Michelle Shooter también está por ahí, gente, gracias un montón. Dice a Vega que le pregunten dónde está el $1,000,000 que lo tenía en una iglesia, cómo fue a parar a una congregación $1,000,000. Frank Dávila, gracias por tu aportación. Alguien estaba diciendo algo por ahí, la gobernadora se debe preguntar si ella está capacitada para dirigir este país, dice Marisol. Fuerte Marisol, pero así es. Ana Morales Ortiz también está por ahí. Gracias, mil gracias a todos y todas. Recuerden, vayan a bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Bonita Radio ATH Móvil, Periodismo 21, ATH Móvil, y siempre
a través de giros o cheques postales que pueden enviar a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21. Y lo envían a PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias por estar. Esto pique y se extiende. Hay mucho más. Seguimos investigando. Sobre todo, vayan a nuestros contenidos, compartan, diga aquí es donde te vas a enterar. No es lo primero, es lo investigado y súper en contexto. La historia completa está en Bonita Radio. Gracias por eso. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.